Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar aquí con ustedes en la Iglesia Central de Bakersfield. Quiero agradecerle al Pastor López por haberme invitado para estar con ustedes durante toda una semana. Creo que ustedes han recibido un volante a donde está el horario y los títulos de los temas. Quiero, a manera de introducción, antes de tener la oración, hacer algunos anuncios en cuanto al transcurso de nuestro estudio juntos. En primer lugar, vamos a empezar a tiempo. Vamos a empezar a la hora exacta. Y la razón es que estamos transmitiendo esta serie de temas por nuestro canal de televisión, Zoom TV Latino. Y por eso tenemos que empezar en punto. Así que hagamos un esfuerzo para llegar temprano para que podamos estar aquí para el comienzo de cada uno de los temas. Otro punto que quiero mencionar es que para esta serie he preparado un manual. El manual de estudio se titula La Iglesia Militante y Triunfante. Todo lo que voy a presentar aquí está en el manual escrito. Le van a sacar muchísimo más provecho a nuestro temario si consiguen el manual. Ya que todavía no es sábado, puedo anunciar que para esta serie, para los que consiguen el manual aquí, hay un precio especial. El precio regular creo que son $35, pero si lo consiguen aquí personalmente, el costo es de $25. Tiene más o menos unas 200 páginas de material muy bueno que creo que sería beneficioso para ustedes. Ya esta noche no tendremos venta, lógicamente, porque es viernes, está por comenzar el sábado, pero mañana en la noche, en el Fellowship Hall, va a estar Larry y Aileen con manuales para que ustedes puedan conseguir el manual de estudio y puedan disfrutar al máximo de nuestro estudio juntos. Esta serie no van a ser sermones, vamos a estudiar. Lo único que les pido es que durante la presentación no hagamos comentarios ni preguntas porque estamos transmitiendo, pero después de la presentación les vamos a dar 15 minutos para que hagan preguntas. Así que después, si tienen alguna pregunta, anótenla y vamos a dar 15 minutos al terminar el tema para que puedan hacer preguntas. Para aquellos que están viendo la transmisión por televisión y a través del internet, quiero mencionarles que no tendremos para ustedes sesión de preguntas y respuestas. Tendremos solamente el tema que dura aproximadamente 1 hora. Esta serie ustedes la están estrenando y yo la estoy estrenando. Esta es la primera vez que presento esta serie. Nunca la he presentado en ninguna otra parte. Los mensajes a las 7 iglesias. Antes de empezar, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de comenzar las santas horas de tu sábado en tu casa. ¡Qué gran privilegio! Pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que no regrese a ti vacía. Abre nuestras mentes para que podamos entender y nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad, para que la semilla germine, crezca y fructifique para tu honra y tu gloria. Gracias te damos por escuchar esta oración, por responderla, porque te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, yo que sé que algunos pocos tienen el manual ya. Vamos a empezar, para aquellos que tienen el manual, en la página 3. El título de nuestro primer estudio es Introducción a Apocalipsis 1 al 3. Vamos a resumir los puntos principales
de los primeros 3 capítulos del libro. Ahora, lo primero que encontramos al principio del libro de Apocalipsis es que Dios tiene una cadena de mando. Dios no es un dictador. Dios delega responsabilidad. Él opera un gobierno representativo donde diferentes individuos participan en el proceso de gobernar el universo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 y los versículos 1 al 2 para que ustedes vean cuál es la cadena de mando. Dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, ¿cuál es la cadena de mando que encontramos en estos versículos? Resumiendo, en primer lugar, Dios el Padre le entrega el mensaje a Jesús. Dios se lo da a Jesús. Luego Jesús le da el mensaje al Espíritu Santo. Y eso lo sabemos porque para cada iglesia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, Dios le da el mensaje a Jesús, Jesús le da el mensaje al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le entrega el mensaje al ángel, el ángel le entrega el mensaje a Juan, Juan luego escribe el mensaje en el libro que conocemos como Apocalipsis y lo envía a las iglesias, y entonces los miembros de las iglesias deben proclamar el mensaje al mundo. Es decir, Dios tiene una cadena de mando, maneja el universo como si fuera una organización militar, donde delega responsabilidad. Ahora, lamentablemente, nosotros muchas veces no tomamos en cuenta la importancia que tienen los ángeles en la economía divina. Así que voy a tomar un tiempo para hablar un poco del ministerio de los ángeles, porque ustedes notan aquí que dice que Dios le da el mensaje a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel y luego el ángel se lo entrega a Juan. Es decir, los ángeles juegan una función muy importante en la manera en que Dios opera el universo. Así que quiero notar algunos detalles en cuanto al ministerio de los ángeles. Y voy a empezar regresando a lo que ocurrió en la Torre de Babel. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué usted va a regresar para hablar de la Torre de Babel si estamos hablando de Apocalipsis, el capítulo 1 y 2 y el capítulo 3? Ya van a darse cuenta por qué razón. Génesis, el capítulo 11, lee de la siguiente manera. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Ahora noten este detalle. Porque ¿quién confundió las lenguas allí? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién fue el que confundió las lenguas de los que estaban construyendo la Torre de Babel? Jehová, dice en Génesis. Pero ahora quiero leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía, que se encuentra en el libro Historia de la Redención, página 75. Comenta la sierva del Señor: la torre alcanzaba ya una gran altura,
cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Interesante. Génesis dice que fue ¿quién el que confundió? Jehová. Aquí dice la sierva del Señor que Dios envió ¿qué? 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. Ahora escuchen esto. A medida que el mensaje pasaba de uno al otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. ¿Quiénes fueron los que impartieron el don de lenguas en la Torre de Babel? Dice en Génesis Jehová. Pero ¿cómo lo hizo Jehová? ¿Lo hizo por medio de qué? Por medio del ministerio de los ángeles. ¿Será que en el día del Pentecostés también el derramamiento del Espíritu Santo fue que Dios usó a los ángeles para impartir el don de lenguas? Vamos a notar algunas citas interesantes. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Ustedes conocen este pasaje. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa a donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces yo pregunto, ¿quién fue el que impartió el don de lenguas según Hechos el capítulo 2 en el día del Pentecostés? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ahora quiero leerles unas citas muy interesantes del Espíritu de Profecía. Estamos hablando de la importancia de los ángeles, hermanos y hermanas. Es vital. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene muchísimo que decir en cuanto a la importancia de los ángeles, las responsabilidades que Dios le delega a los ángeles. Esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. ¿Qué dice? Cuando los ángeles del cielo estén entre nosotros, dice que habrá conversiones como los que ocurrieron después del día del Pentecostés. ¿Quiénes estaban ayudando a los apóstoles en la predicación? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de los ángeles. Aquí está otra cita. Para los que consiguen el manual, todas estas citas están en el manual. Todo el cielo estaba interesado en su salvación, y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Los ángeles están esperando hacer por nosotros lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Aquí hay otra. Cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Qué interesante el Espíritu de Profecía. Y no está yendo más allá de la Biblia, porque ya leímos en Génesis que Dios confundió las lenguas, pero en realidad Dios usó ¿qué cosa? Ángeles para dar el don de lenguas. Y en el día del Pentecostés lo mismo. Así que dice, cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo.
Ahora, saben que también en el futuro sabemos que va a haber un derramamiento sin límites del Espíritu Santo. Se conoce como el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Será que los ángeles son los instrumentos que el Espíritu Santo va a usar? Noten esta cita en el libro Maranata, página 210. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios, y luego explica, ángeles del cielo, ¿qué cosa? Estarán en nuestro medio. Ahora quiero leerles otra cita muy interesante. Esta cita es del Deseado de todas las gentes, página 117. ¿Cómo hizo Jesús los milagros que Él desempeñó cuando estuvo en la tierra? Esta cita es muy interesante, y luego les voy a dar un ejemplo bíblico que demuestra que así es. Deseado de todas las gentes, página 117. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Ahora escuchen bien. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. ¿Cómo es que Jesús desempeñó sus milagros? Fueron realizados por el poder de Dios mediante ¿qué? El ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. ¿Cómo es que nos llega toda bendición de Dios? Nos llega por medio de los mensajeros celestiales. Ahora quiero darles un ejemplo de esto que encontramos en la Escritura. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Mateo, el capítulo 8, para que ustedes vean cómo es que están involucrados los ángeles. Mateo 8, y vamos a leer el versículo 5 al 8, y luego entonces vamos a saltar al versículo 13. Noten lo que dice Mateo 8 y el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente enfermo o atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, es decir, yo voy a tu casa y lo sano. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora saben que por mucho tiempo yo pensaba que cuando Jesús dijo sea sano, de alguna manera la palabra de Jesús salió volando por el cielo y sanó al que estaba allá. Pero no fue así. Noten, el centurión entendió que no fue así. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 13. El centurión le dice a Jesús: tú no tienes que venir a mi casa. Di la palabra y mi siervo será sano. Y luego explica qué es lo que quiso decir. Vamos al versículo 7. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora fíjense lo que dice el centurión: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Cómo es que el centurión lograba cumplir su función? A través de sus soldados. Ahora escuchen esta cita del Espíritu de Profecía, muy interesante, Deseado, página 283, sobre esta experiencia. El centurión aquí está hablando: como yo represento el poder de Roma, dice el centurión, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Es decir, cuando Jesús pronunció la palabra, el ángel ya iba en camino.
para impartir virtud sanadora a ese que estaba enfermo. ¿Cuán importantes son los ángeles? De vital importancia. Un ángel le entregó el mensaje a Juan. Claro, fue el mensaje que el Padre le dio a Jesús, que Jesús le dio al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo luego le da al ángel y el ángel entonces inspira a Juan para que Juan escriba el libro de Apocalipsis. Permítame leerles un par de citas más sobre la función de los ángeles. Hay varias aquí que tenemos en el manual, pero lamentablemente no podemos leerlas todas por la premura del tiempo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 122, encontramos esta cita, hablando sobre el fariseo. El fariseo no sentía ninguna convicción del pecado. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? El fariseo no sentía ninguna convicción del pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. ¿Captaron lo que está diciendo? ¿Quiénes eran los que lanzaban las flechas de la verdad? Los ángeles. ¿Como instrumentos de quién? Del Espíritu Santo. Aquí hay otra cita, Ministerio y Curación, página 325. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. ¿Cómo es que Dios se mantiene en comunicación activa con toda parte de su dominio? Por medio de los mensajeros celestiales. Dice, por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Son algunas de las citas que encontramos en el Espíritu de Profecía que nos explican la función de los ángeles. El ángel fue a Patmos y el ángel le impartió a Juan el mensaje que el Padre le dio a Jesús y que Jesús le dio al Espíritu Santo. Ahora queremos hacernos una pregunta. ¿Por qué se escogieron estas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3? Había muchas iglesias en Asia Menor, a donde estaban localizadas estas 7 iglesias. Por ejemplo, había la iglesia de Troas, la iglesia de Asos, la iglesia de Mileto, la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Magnesia. Había muchas iglesias en Asia Menor. ¿Por qué razón el Espíritu Santo a través del ángel escogió estas 7 iglesias para mencionarlas en Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3? Hay en realidad 2 razones. En primer lugar, porque si ustedes miran la geografía de las 7 iglesias, van a encontrar algo muy interesante. Y es que el lugar donde estaban localizadas estas iglesias forman un candelabro. Si se mueven de izquierda a derecha, y Patmos es la base del candelabro, van a encontrar que en su orden correcto aparece Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas ciudades aparecen en el orden en que aparecen en Apocalipsis el capítulo 2 y el capítulo 3. Y ustedes saben que en el capítulo 2 y 3 Cristo está caminando en medio de los ¿qué? De los 7 candeleros. Y de eso lo vamos a explicar qué significa más adelante. En segundo lugar, estas 7 iglesias ilustran la condición de la iglesia en diferentes etapas de la historia. Es decir, estas iglesias de Asia Menor tenían características que iban a ilustrar periodos de centenares de años de la historia de la iglesia.
Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía, una del Espíritu de Profecía y la otra de un autor que no es adventista. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 585, Elena White explicó: los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en distintos periodos de la era cristiana. Sí, cada iglesia representa un periodo de la historia de la iglesia. Sigue diciendo, el número 7 indica algo completo, es decir, el número 7 indica toda la historia de la iglesia. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Es decir, estas iglesias geográficamente en Asia Menor tenían características que iban a ilustrar periodos o etapas de la historia de la iglesia. Otra cita escrita por Hal Lindsey, yo creo que el 99% de lo que escribió nosotros no estamos de acuerdo porque es un futurista, pero en este punto estaba en lo correcto. En su libro, yo traduje la cita Vanished into Thin Air, escribió lo siguiente: yo creo, al igual que muchos eruditos, que estas 7 cartas no fueron escritas tan solo a 7 iglesias literales que tenían problemas reales, sino que también conllevan una aplicación profética a la historia de la iglesia. Yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Se escogieron estas 7 porque formaban un candelabro y Cristo camina en medio de los 7 candeleros. Y en segundo lugar, porque las iglesias locales en Asia Menor tenían características que iban a ilustrar la condición de la iglesia en diferentes etapas de la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué método debemos nosotros usar para interpretar las iglesias y las otras porciones del libro de Apocalipsis? Usamos un método que se conoce como el método historicista o el método histórico de interpretar las profecías de Apocalipsis. Quiero leer de Apocalipsis el capítulo 1, los versículos 9 y luego vamos a leer los versículos 4 al 8. Van a ver que se mencionan 3 etapas. Dice el ángel a Juan: escribe las cosas que has visto. ¿Qué tiempo es el verbo? Pasado, ¿verdad? Que has visto. Y las que son, presente. Y las que han de ser, futuro, después de estas. Es decir, hay aspectos de Apocalipsis que son pasados, hay aspectos que son presentes y hay aspectos que son futuros. Y Dios es el que controla y dirige todo, porque es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ahora quiero leer los versículos 4 al 8 para que ustedes vean cómo el libro de Apocalipsis presenta eventos pasados, eventos presentes y eventos futuros. Dice en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, ¿qué tiempo? El que es presente, que era pasado, que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo es el verbo? Al que nos amó, pasado, y nos lavó. ¿Qué tiempo? Pasado, de nuestros pecados, y nos hizo, pasado, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene, en realidad en el griego es un verbo futuro, vendrá ¿con qué? Con las nubes. ¿Qué tiempo? Futuro. Viene con las nubes y todo ojo le verá
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que Dios es el Dios del pasado, el presente y el futuro. Dios dirige y controla la historia, revela cosas pasadas, presentes y futuras en el libro de Apocalipsis. Elena White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 466 y 467, tiene esta declaración interesante, hablando del libro de Apocalipsis. Algunas de las escenas descritas en esta profecía ocurrieron en el pasado. Es decir, algunas de las cosas que están en Apocalipsis ocurrieron en el pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Fíjense entonces que hay algunas cosas en Apocalipsis, en la época de la hermana White, que ya se cumplieron. Hay otras cosas que estaban en el proceso de cumplirse. Hay otras cosas que se mencionan que describen la crisis final. Y hay otras cosas que se describen, cómo será la vida cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. La clave es ver la secuencia de eventos en el libro de Apocalipsis. Ese es historicismo. Ahora, hay el peligro de que nosotros apliquemos al futuro lo que realmente se cumplió en el pasado, y al pasado lo que todavía es futuro. Algunos hoy en día en la iglesia adventista están reinterpretando algunas profecías. Por ejemplo, nosotros siempre hemos creído que el rey del sur de Daniel 11 representa el ateísmo, como se vio en Francia. Pero hay algunos eruditos adventistas hoy que están diciendo, no, en realidad representa a los musulmanes. Hay personas que están diciendo que las trompetas todas son futuras. Es decir, ninguna de las 7 trompetas se han cumplido todavía. Hay algunos que están diciendo que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 son 7 papas que han gobernado desde el año 1929. Una interpretación que nunca ha sostenido la iglesia. Es decir, aplicando al futuro eventos que ocurrieron en el pasado, y al pasado cosas que en realidad ocurrirán en el futuro. En cuanto al peligro de dislocar las profecías de Apocalipsis, Elena White escribió a un maestro de nombre John Bell. Esto se encuentra en un libro que se llama Manuscript Releases, tomo 17, y todo el testimonio está en la página 1 al 23. La hermana White escribió en cuanto al peligro de dislocar las profecías. Dice: algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Colocarán en el futuro eventos que ya se cumplieron en la cadena profética en el pasado. Y por medio de estas teorías se socava la fe de algunos. Así que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis hay que hacerlo con reverencia. Hay que ver la secuencia de eventos. Las 7 iglesias presentan una cadena de eventos. Un periodo histórico después de otro periodo histórico, después de otro periodo histórico, desde los días apostólicos hasta el tiempo del fin. Lo mismo hacen los sellos, lo mismo hacen las trompetas, lo mismo las bestias de Apocalipsis 12 y 13, comienzan en el pasado, lo llevan a uno al presente y luego proyecta el futuro. Ese método es historicismo. No es como los futuristas, que son, por ejemplo, los pentecostales, los carismáticos, etcétera, que ellos dicen que Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis, el capítulo 20, todo es futuro, nada se ha cumplido todavía. Entonces, si eso es cierto, ¿qué pasa con los mensajes de los 3 ángeles en Apocalipsis 14? No se han proclamado todavía. Si ese es el caso, entonces no tiene razón de existir la iglesia adventista, porque nosotros decimos que nuestra misión es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Es decir, que tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis con reverencia, y le vamos a aplicar a las 7 iglesias el método histórico de estudiarlas. Vamos a ver que representan 7 etapas consecutivas de la historia de la iglesia. Ahora, ¿a dónde estaba Juan cuando recibió el mensaje de Apocalipsis
y por qué estaba allí. Vamos a Apocalipsis 1, 9 al 11. Apocalipsis 1, 9 al 11. Aquí escribió Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartífice vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Dónde estaba Juan cuando recibió el mensaje que le impartió el ángel? En Patmos. ¿Por qué estaba en Patmos? ¿De vacación? ¿Se fue en un crucero? No. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que Juan estaba ¿dónde? En Patmos. ¿Por qué estaba en Patmos? Porque había dado testimonio de Jesucristo. Ahora digamos algunas cosas en cuanto a Patmos. Patmos es una isla que todavía existe, queda en el mar Egeo, más o menos a unos 80 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Es una isla que tiene 25 kilómetros cuadrados, es decir, es una isla relativamente pequeña. No tiene árboles ni tiene ríos. En la época de Juan era el Alcatraz, o el San Quintín, o la Gorgona, para los que conocen la Gorgona, una isla que era una prisión en Colombia. Enviaban ahí los peores criminales a la isla de Patmos, y allí estaba Juan. ¿Acaso Juan era un criminal? No. Entonces, ¿por qué estaba en la isla de los peores criminales? El espíritu de profecía y la tradición eclesiástica nos ayuda a entenderlo. Según Elena White, el emperador Domiciano, quien gobernó a fines del siglo I, procuró matar a Juan, echándolo a un caldero de aceite hirviente. Pero Dios preservó milagrosamente su vida, como preservó la vida de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Elena White escribió en el libro Hechos de los Apóstoles, página 455, Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras: así perezcan todos los que creen en este engañador, Jesucristo de Nazaret, Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente e inmaculado. No cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Elena White escribió: estas palabras tuvieron su influencia y Juan fue retirado de la caldera por los mismos hombres que lo habían echado en ella. Dio testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Fue fiel. Elena White no es la única que nos dice que esto fue lo que pasó con Juan. Hay una antigua tradición cristiana escrita por Tertuliano, uno de los padres eclesiásticos, a donde él dijo que Juan fue sumergido en un caldero de aceite hirviente sin sufrir daño alguno y luego fue enviado a una isla. No menciona el nombre de la isla, pero dice fue enviado a una isla. Y sabemos por Apocalipsis que fue la isla de ¿qué? La isla de Patmos. Además de eso, Clemente de Alejandría, uno de los padres tempranos de la iglesia apostólica, postapostólica, dijo que durante el reinado del emperador Nerva libraron a Juan de Patmos y fue a parar a Éfeso y fue obispo en la ciudad de Éfeso, según dice Clemente de Alejandría. Ahora sabemos a dónde estaba y por qué estaba allí.
necesitamos preguntarnos, ¿cuándo recibió Juan su revelación? Bueno, vamos a leer lo que dice en Apocalipsis, el capítulo 1, ya lo leímos, el capítulo 1 y el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Ahora hay tres interpretaciones en cuanto a esa frase, día del Señor. La mayoría de los cristianos dicen domingo. Juan recibió la visión en domingo. Algunos eruditos adventistas dicen que el día del Señor significa que Juan fue llevado a presenciar la segunda venida de Cristo, porque en la Biblia se menciona la segunda venida como el día del Señor, grande y terrible. Entonces dicen, fue llevado en visión a ver la segunda venida de Jesús. Hay un tercer grupo, entre el cual estoy yo, que dice que esta visión le fue dada a Juan un sábado. Ahora, ¿por qué creo yo que esta es la interpretación correcta? Por dos razones. Número uno, porque decir que Juan fue transportado a la segunda venida no cuadra con el contexto. En el contexto, Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros, en el lugar santo. Fue allá en su ascensión. Transportarlo a la segunda venida, cuando Jesús está caminando entre los 7 candeleros en el lugar santo, no cuadra. En segundo lugar, Elena White dice explícitamente que Juan recibió su visión un sábado. Quiero leerles esa cita, Hechos de los Apóstoles 4:64 y 4:65. Fue un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de Judea. Se aplicaba a sí mismo las preciosas promesas que fueron dadas respecto a este día. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, escribió Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. No fue transportado a la segunda venida, fue transportado en visión para ver a Jesús en el lugar santo cuando ascendió. Y ciertamente no es el domingo, porque en la Biblia nos dice que Jesús es Señor del sábado. Si es Señor del sábado, entonces el sábado es el día del Señor. Además de eso, en la Biblia Dios dice que el sábado es mi santo día, dice Dios. Y en el 4º mandamiento dice que el 7º día es el sábado de Jehová tu Dios. Es decir, qué interesante que Dios le dio a Juan esta visión en sábado. Todos sabemos que el gran conflicto final tendrá que ver con el asunto del sábado y el asunto del domingo. Dios tiene un sentido de humor, podríamos decir. Ahora, notemos algunos detalles en cuanto al libro de Apocalipsis, porque estamos introduciendo el capítulo 1 al 3, pero también algunos aspectos del resto del libro. En primer lugar, tenemos que mirar el título del libro. Se le llama La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Algunas personas dicen, yo no encuentro a Cristo en ese libro. Martín Lutero decía, yo no veo sino monstruos, números misteriosos y cosas raras. Yo no veo a Cristo allí. Y por eso Lutero echaba a un lado Apocalipsis. Nunca escribió un comentario sobre Apocalipsis, ni tampoco sobre Santiago. No le gustaba el libro de Santiago porque dice, no fue justificado Abraham por obras y Rahab por obras. Y por lo tanto Lutero no tenía en alta estima ni el libro de Santiago ni el libro de Apocalipsis, porque él veía en Apocalipsis solamente monstruos, números misteriosos y símbolos extravagantes. No veía a Cristo allí. Pero se equivocó, porque al principio del libro dice que es la revelación de ¿quién? Es la revelación de Jesucristo. Ahora también dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es la palabra apocalipsis. ¿Qué significa la palabra apocalipsis? La revelación de Jesucristo.
Revelar significa revelar o significa quitarle el velo a algo. Es decir, el libro de Apocalipsis quita el velo para que se pueda ver a Cristo Jesús. La palabra Apocalipsis, que es quitar el velo, es exactamente opuesta a la palabra apócrifon, que significa ocultar. Por eso los libros apócrifos ocultan. El libro de Apocalipsis revela a Jesucristo, le quita el velo para que se pueda ver a Cristo Jesús. Algunas personas dicen, de nada vale estudiar este libro, porque es demasiado complicado. No tengo suficiente inteligencia como para descifrar el significado del libro. Está sellado y nadie lo puede entender. Eso dicen algunos. Lo mismo decían en los días de Isaías. En Isaías 29, 11 y 12, dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Es decir, no hay forma de entender o interpretar el libro porque está sellado, decían en los días de Isaías. Ahora, si hay un libro que fue sellado hasta el tiempo del fin, fue una porción del libro de Daniel. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y ¿qué? Y sella el libro para siempre. No, cierra las palabras y sella el libro ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza en 1798. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, que es la ciencia de las profecías, el conocimiento de las profecías aumentará porque se le va a quitar el sello al libro de Daniel. Ahora, el libro de Apocalipsis es el libro que le quita el sello al libro de Daniel. Quiero leerles una cita un tanto larga en Hechos de los Apóstoles, página 466 y 467. Esta revelación, el libro de Apocalipsis, fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación cristiana. ¿Por qué fue dado el libro de Apocalipsis? Para orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación cristiana, es decir, toda la historia de la iglesia cristiana. Y sin embargo, ha habido maestros religiosos que declararon que es un libro sellado y que sus secretos no pueden explicarse. Como resultado, muchos han dejado de lado el registro profético y rehusado dedicar tiempo al estudio de sus misterios. Pero Dios no desea que su pueblo considere así ese libro. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. En el libro de Apocalipsis se describen las cosas profundas de Dios. ¿Qué se revela en Apocalipsis? Las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo que se revela. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro. Y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra y también a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Y luego amonesta de la siguiente manera: nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo de Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente. ¿Qué clase de investigador? Diligente de la verdad, un goce anticipado de las cosas celestiales,
los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, Daniel, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿El libro de Apocalipsis se puede entender? Pero solamente los pastores, solamente los PhDs, solamente los que tienen doctorado en teología. No. Ahora, ¿cómo sabemos que el libro se puede entender? Le voy a dar 4 razones. 1, por el mismo nombre del libro, la revelación. Quiere decir que se le quita el velo. Pues si es una revelación, se puede entender. En segundo lugar, hay una bendición que se pronuncia sobre aquellos que hacen ¿qué cosa? 3 cosas. Aquellos que leen, oyen y ponen por obra lo que se encuentra en el libro. Ahora yo pregunto, si no se puede entender lo que dice el libro, ¿cómo podemos cumplir eso? ¿Cómo podemos leer y entender y poner en práctica si el libro no se puede entender? En tercer lugar, Apocalipsis 22:10 dice que el libro no está sellado. Se le dice a Juan: no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y finalmente, Dios manda a las 7 iglesias que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué valdría oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias si nadie lo puede entender? Estas son evidencias de que el libro de Apocalipsis se puede entender. Ahora, ¿a quiénes dirigió Dios este libro? Este libro no fue escrito para ateos, no fue escrito para incrédulos. El libro fue escrito para los fieles de Dios, para que luego ellos lo compartieran con otros. Note lo que dice Ezequiel 3 y el versículo 1 al 5. Ezequiel 3, 1 al 5. Me dijo: hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo. Ahora, ¿qué significa comer el rollo? Nadie anda comiendo libros, ¿verdad que no? Ojalá que no, porque les va a dar indigestión. Pero aquí se le dice a Ezequiel: cómete el rollo, cómete el libro. ¿Qué significa eso? Significa asimilar ¿qué? El mensaje del libro. Ahora, cuando se asimila el mensaje, ¿qué hay que hacer? Sigue diciendo: hijo del hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Es decir, cómete el mensaje y luego ¿qué? Háblalo, compártelo. Dice en el versículo 2: y abrí mi boca, me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y haz ¿qué cosa? Y habla a ellos con mis palabras. Es decir, el libro de Apocalipsis, una vez que lo asimilamos, que lo metemos a nuestra mente, que lo entendemos, ¿qué debemos hacer? Debemos compartirlo. Me recuerda el librito de Apocalipsis, el capítulo 10. ¿Recuerdan el librito que le dijo el ángel a Juan que se lo comiera? Que iba a ser dulce en su boca, pero amargo en el vientre. Y luego, después de que se come el libro, es dulce en la boca y amargo en el vientre. ¿Qué le dice el ángel a Juan? Es necesario que ¿qué? Que profetices de nuevo. Es decir, es necesario que tú hables otra vez de lo que está contenido en el rollo. Estudiar Apocalipsis no es solo para nuestro propio beneficio. Estudiar el libro de Apocalipsis
tiene como propósito, hermanos y hermanas, que entendamos el mensaje, y sí se puede entender por las razones que les he dado, y que luego entonces vayamos y compartamos el mensaje con otras personas. Ahora, un último punto, no tenemos tiempo para más. Dios le impartió el libro a Juan en lenguaje simbólico. Es decir, no se puede tomar literalmente el lenguaje del libro de Apocalipsis, hay que descifrarlo, hay que descodificar los símbolos. La palabra declaró, donde dice que la declaró a Juan, es la palabra semaino en el griego, de donde viene nuestra palabra señal. Es decir, el libro de Apocalipsis está escrito en señales, en lenguaje simbólico, por así decirlo. Es decir, el libro de Apocalipsis es un libro, podríamos decir, de caricaturas, que hay que descifrar, que hay que descodificar. Cuando Apocalipsis habla de aguas, no debemos buscar un río en alguna parte, no, tenemos que ver qué representan aguas. Cuando habla de una mujer ramera, hay que ver qué significa la mujer ramera. Vino, hay que ver qué significa el vino, porque no está hablando literalmente. El libro de Apocalipsis, en otras palabras, es un drama o un acto teatral con diferentes actores. Por eso a través de todo el libro se enfatiza el ver y el oír, como cuando uno está viendo una película. 35 veces aparece la palabra vi, 7 veces la palabra contemplé, 5 veces la palabra miré, 2 veces la expresión me mostró, 2 veces apareció, 28 veces aparece la palabra oí, 18 veces he aquí, que significa mira, y 4 veces se le ordena a Juan, ven y ve. El libro de Apocalipsis es una gigantesca película de la historia del mundo, particularmente el periodo desde el día del Pentecostés hasta el tiempo después del milenio, cuando Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Así que estos son algunos aspectos introductorios de los primeros 3 capítulos del libro y también del libro en general. En nuestro próximo estudio vamos a mirar las iglesias una por una, el tema central de cada iglesia, y luego vamos a desmenuzar cada una de las iglesias, un tema por cada iglesia, y algunas iglesias vamos a tomar 2 temas. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia son 2 temas, Tiatira son 2 temas, la iglesia de Laodicea son 2 temas porque el material es demasiado extenso. Y cuando terminemos la serie vamos a ver toda la historia de la iglesia y cómo Dios está en control de la historia, cómo Dios dirige todo al fin que Él ha establecido.